Creo que aquí se nos está pasando un poco por lo episódico de las barbaridades de Trump, que suelta una cada rato. Esta es la táctica de Bannon, de no los dejes respirar, soltar, golpear 2 o 3 veces todos los días, y lo está haciendo Trump con absoluta precisión. Pero, vamos a ver, casos. La Universidad de Columbia les dijo a los alumnos que si tenían páginas en las redes sociales hablando sobre Palestina, sobre el Medio Oriente, que mejor las cerraran, que las eliminaran, porque si no iban a tener problemas. Alumnos de periodismo. Entonces, les dijo el decano de la Escuela de Periodismo, es el decano de la Escuela de Periodismo, es el director de la Escuela de Periodismo, que el director obviamente es el rector de la universidad, el responsable de la Escuela de Periodismo, les dijo que mantuvieran sus páginas de redes sociales libres de comentarios acerca de Oriente Medio, porque estos son tiempos peligrosos y porque nadie puede protegerlos. Imagínate que estás estudiando periodismo y te dicen que si ejerces el periodismo, nadie puede protegerte. Acojona, atemoriza, da miedo. La profesora Marcy Shore es una historiadora especializada en el Medio Oriente. Su esposo también es historiador, Timothy Snyder, y un colega de ellos, Jason Stanley, además de ser profesora de historia en la Universidad de Yale, es profesora en la Universidad de Toronto, y ha anunciado que ellos tres, ella, su marido y un colega, se van de los Estados Unidos y se van a vivir a Canadá porque tienen hijos, porque tienen miedo y porque quieren seguir, por supuesto, practicando el estudio de la historia sin problemas, además de haber sido defensores de Ucrania desde el momento de la invasión, como lo he sido yo. Entonces ella, y no es la única, porque ayer oía yo precisamente una canción de los canadienses, son geniales. Y un canadiense se hizo una canción sobre 2 guardias fronterizos que están viendo cómo vienen estadounidenses pidiendo la entrada. Por favor, déjenos entrar. Absolutamente divertido, además no ofensiva en ningún momento la canción de los guardias fronterizos canadienses viendo cómo vienen estadounidenses a decir: déjame entrar, prometo que me va a gustar el hockey, y cosas por el estilo. Y finalmente, Oscar Arias, 2 veces presidente de Costa Rica, un hombre que luchó enormemente por la paz en América Central y que por lo tanto ganó el Premio Nobel de la Paz, informó que recibió un correo electrónico en el que Estados Unidos le suspendía la visa. No la tarjeta Visa, sino la visa para entrar a Estados Unidos. Premio Nobel de la Paz. El vídeo que veíamos la semana pasada aquí de la estudiante turca que es detenida por sujetos embosados en la calle sin identificación, sin placas, sin uniformes, y que no le enseñan su identificación sino hasta que ya la han esposado, ¿no? Que se cubren la cara, que la meten en un automóvil que no está marcado como una patrulla de la policía, ni mucho menos, y se la llevan a un lugar a donde ya un juez había dicho que no tenían derecho a llevársela, pero ya se la habían llevado para entonces, porque lo que digan los jueces le está empezando a dar igual a Donald Trump, lo cual es precisamente la ruptura del Estado de Derecho que se está operando en Estados Unidos de manera continua y constante, paso a paso, todos los días. Pero ¿por qué hacer esto? ¿Por qué elegir a uno muy notable y hacerle la vida imposible en vez de agarrar a los 500 que estaban con él? No, porque ese sirve para darle miedo a los 500. La cárcel a 500 es un movimiento social. La cárcel a 1 es una forma de provocar el miedo en los otros 500 y en los otros que están en las mismas, en otras universidades que no son Columbia, que es de donde fue precisamente secuestrado el activista sirio que ha hecho manifestaciones a favor de Palestina y que por lo tanto ha sido acusado de simpatizar con Hamas y de ser antisemita, cosa que tiene sus niveles, porque primero que nada
uno puede simpatizar enormemente con el pueblo palestino y decir que no quiere que maten niños palestinos, y otra cosa es, por supuesto, apoyar a un grupo terrorista brutal como Hamas. Y aquí mucha gente, a mí, cuando he atacado a Hamas, me han dicho que si estoy defendiendo a Israel. No. Primero que nada, además, no es Israel quien está cometiendo atrocidades, es el gobierno de Netanyahu. Así como no es Estados Unidos el que está imponiendo aranceles, es el gobierno de Donald Trump. Y si no sabemos separar al gobierno de sus pueblos, nos encontramos con problemas muy graves. Siento que hay una estrategia para generar miedo y que no está instrumentada por Donald Trump simplemente porque no tiene la inteligencia para hacerlo, ¿no? Es un hombre absolutamente básico. Y que creo que el personaje ahí que nos debe preocupar es Stephen Miller. Stephen Miller es el asesor que estuvo a cargo del enjaulamiento de niños en la primera temporada de Trump, en el primer mandato de Donald Trump, y que actualmente está diciendo que no hay inmigrantes ilegales, ni indocumentados, ni gente que quiera una mejor vida o que venga huyendo de la guerra o que tenga ganas de trabajar. Ha expresado abiertamente que Estados Unidos es sujeto de una invasión que busca destruirlo. Es una retórica absolutamente nazi. La retórica vienen a reemplazar a los verdaderos estadounidenses que somos, por supuesto, blancos y hemos vivido aquí toda la vida. Salvo que los abuelos de Stephen Miller son judíos que se refugiados de Europa en Estados Unidos, lo cual lo hace más aterrador, porque el tipo es verdaderamente despreciable, gusanesco, estremecedor, tiene cara de cadáver. Y no lo digo como un ataque ad hominem, lo digo porque muchas veces creas tu expresión facial a partir de aquello en lo que crees, ¿no? No sé, yo me imagino el payaso David Larible, nunca me lo imaginaría yo enojado. Creado una expresión facial que generalmente es de amabilidad y de travesura. Pero Stephen Miller es un personaje siniestro y creo que él es el arquitecto de la idea de que debe llenarse de miedo a la gente que puede ser objetivo de los ataques de Donald Trump, que puede ser en este momento ya casi cualquiera. Ha habido estadounidenses detenidos y encarcelados ay, perdone usted. Sí, puedes decir perdone a los 6 o 7 días y soltarlo. Pero son 6 o 7 días de horror que se han vivido en una cárcel, de una incertidumbre brutal para sus familias, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, etcétera. Una sospecha que arroja sobre ellos y un temor que generas en todos los que son como él, que también son inocentes, pero que también pueden acabar encerrados en un calabozo o probablemente incluso enviados, como ya pasó con un estadounidense, al Secot del Salvador, de donde ahora los abogados de Donald Trump dicen que ya no lo pueden sacar. Y han dicho que ya no lo pueden sacar. Así que, ¿qué herramienta nos queda? La primera es no tener miedo, ¿no? Cuando no logras no tener miedo, no le das gusto al opresor, al autoritario, al autócrata. Se ha exhibido mucho miedo en algunos lugares, siento que en México de manera especial, ¿no? Y por otro lado, Europa ha dicho, nosotros no le tenemos miedo a esta situación, tanto las declaraciones de hoy de Ursula von der Leyen como de Pedro Sánchez a mí me resultan de lo más reconfortantes en la medida en que son reacciones razonables, serias y demás, que no se dejan llevar por el miedo de, uy, el mundo se va a acabar. ¿Por qué no se va a acabar? Porque Donald Trump puede hacer mucho daño, pero yo estoy escribiendo precisamente un artículo diciendo que yo, a diferencia de muchos, yo me siento con derecho a ser optimista. Los reaccionarios, los conservadores, los enemigos de la Ilustración han luchado contra la Ilustración desde 1770. Y siempre han fracasado, pero ahora tienen más posibilidades de fracasar que nunca por las redes de comunicación que tenemos, por la fuerza de una Europa que antes estaba dividida y ahora está unida, por la voz que tiene gente que antes no tenía voz y que hoy la puede usar para hacer TikToks, memos, con bailecitos, también, ¿no? O con gatitos.
pero que eso mismo puede revertirse de otra manera. Las redes sociales se han usado con mucha eficacia la ultraderecha y el conservadurismo, pero siento que estamos al borde de que se empiece a usar también de otra manera. Creo que puede ser el canto del cisne, el final de los movimientos conservadores, un último intento por echar atrás el calendario, y que yo creo que está condenado a fracasar. Sí va a sufrir mucha gente y las cosas van a empeorar antes de mejorar, pero no veo por qué creer que van a empeorar infinitamente. Ahora me dirán que soy demasiado optimista y todo eso que luego me dicen.